En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En las clases anteriores hemos presentado un panorama de una línea dentro del pontificado de Pío XII que hemos calificado de línea político-diplomática, en la que aparece lo que podríamos llamar un fenómeno anticipatorio y preparatorio también de ciertas tesituras del Concilio Vaticano II, sobre todo en materia de doctrina política y social y en cuanto a la concepción del bien común. Esa línea la hemos seguido desde las postrimerías del pontificado de Pío XI, con Eugenio Pacelli como secretario de Estado, a través de los años de la guerra hasta la posguerra, bien entrada, hacia el final del pontificado de Pío XII. Y lo que aparece como fenómeno es lo que podríamos llamar una especie de aproximación e incluso de promoción de la democracia y del liberalismo. En esta línea que atraviesa el pontificado de Pío XII, notamos con claridad una atenuación e incluso una desaparición de la firme y enérgica condena al liberalismo que caracteriza al magisterio de la Iglesia desde la aparición de las doctrinas liberales. En esto hay que hacer una salvedad. No es que Pío XII calle principios fundamentales de la política cristiana, ya lo hemos dicho en las clases anteriores, como por ejemplo el origen divino de la autoridad política y el límite que tiene toda legislación humana en la ley natural. Más aún, enfáticamente sostiene que fuera de la ley natural y sin tener como marco la ley natural, no hay solución a ningún problema ni en el orden político de cada nación ni en el orden político internacional. Este principio es afirmado, y afirmado con insistencia y con nitidez. No es que el principio esté ausente, no decimos eso, pero al mismo tiempo, juntamente con esas afirmaciones, nos encontramos con una actitud ante los hechos de la guerra, una actitud en cuanto a la inculpación de la responsabilidad de la guerra, una actitud en cuanto a la promoción de la democracia y de la paz, que giran hacia lo que podríamos llamar una posición
liberal populista, para darle algún nombre. Liberal en el sentido de promover la democracia liberal como el régimen más adecuado a la vida de los pueblos. Y populista en el sentido de considerar a los pueblos como un factor necesariamente positivo frente a los estados, como si los estados fueran los responsables de los males que sufren los pueblos. Al desarrollar esta posición o estas actitudes político-diplomáticas antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII, antes de la guerra el secretario de Estado Eugenio Pacelli, pero luego a partir del comienzo de la guerra y luego durante la guerra y en la posguerra el Papa Pío XII, se vale de ciertos modos de hablar, de ciertas maneras de expresarse inclusive, que como hemos señalado tienen las características que luego tendrán muchos de los textos del Concilio II del Vaticano. No es el modo de hablar propio del magisterio, es un modo de hablar que usa términos sin definir, sin precisar, que se vale retóricamente de ciertas expresiones, y que más que transmitir una doctrina sólida, usa el lenguaje para promover cierta actitud político-diplomática concreta. Y quizá más que en la orientación, que también, hacia la democracia liberal y hacia el ideal de una democracia cristiana, de la que ahora voy a hablar brevemente, más que una orientación determinada, además de esa orientación, quizá lo más significativo como antecedente del Vaticano II es la combinación en un mismo texto, en un mismo documento, en una misma locución, de lo que es sólidamente doctrinal con lo que es un discurso de circunstancias, contingente, amañado para obtener ciertos efectos políticos o diplomáticos. De manera tal que hay que hacer un esfuerzo para discernir lo que pertenece a una esfera de lo que pertenece a la otra. Esta imbricación de lo uno y lo otro es también un antecedente. Y es un antecedente que a su vez registra precedentes históricos, no digamos que es un invento del siglo XX en la historia de la Iglesia, pero es un elemento que hay que tener en cuenta para no considerar que esto fuese una innovación propia, exclusiva del Concilio II del Vaticano. He dicho que voy a referirme brevemente a la democracia cristiana. No voy a hablar aquí, porque eso corresponde a otra instancia histórica, de los orígenes de la democracia cristiana, ya sea en Italia, ya sea en Alemania, que son los dos países que hay que tener en cuenta para estudiar ese tema, ¿no? Fundamentalmente, cuando hablamos de los orígenes de la democracia cristiana, tenemos que situarnos en estos dos ámbitos historiográficos, que son la Italia de principios del siglo XX y la Alemania de fines del XIX, principios del XX. Con sus contextos histórico-políticos propios, ¿no? En Italia, la monarquía de los Saboya, con toda su carga fundacional de arraigo en el Risorgimento italiano,
con su nacionalismo unificante y su presencia amplísima de la masonería en el poder político. Y en el caso de Alemania, el Segundo Reich, fundado a partir del año 1870, también en un proceso de unificación que tiene características muy distintas a las del italiano, aunque a veces se los nombra juntamente. Un proceso de unificación en el que prevalece la hegemonía de la monarquía prusiana y que a pesar de la unificación política sigue coexistiendo con el fenómeno no solo de la pluralidad germánica tradicional, sino incluso de una cierta dualidad bien marcada entre la Germania protestante y la Germania católica. Y este Segundo Reich será el teatro, el escenario también de una lucha muy decidida contra la Iglesia Católica por parte del Estado del Segundo Reich, del poder político del Segundo Reich, que es lo que se conoce con el nombre de la Kulturkampf, que tiene lugar fundamentalmente bajo el pontificado de León XIII, hacia finales del siglo XIX. Me refiero brevemente a estos dos contextos históricos para señalar que acá nos tenemos que, si quisiésemos hablar de los orígenes de la democracia cristiana, tendríamos que movernos en otro ambiente histórico, ¿sí? En otro contexto que no es el que estamos considerando en este momento. Eso lo vamos a hacer en otro momento. No dejo de señalar, sin embargo, que esos orígenes, y tanto en el caso de Alemania como en Italia, pero sobre todo en el caso de Italia, están marcados por fuertes resistencias de la autoridad eclesiástica frente a lo que se da en llamar la democracia cristiana. En el caso de Italia, resistencias incluso a la participación en el régimen político de la monarquía unificada, a la cual se le oponen objeciones de peso como su origen espurio, su violencia contra la sede apostólica, la apropiación violenta de los territorios de los estados pontificios. Lo que va a llevar a una fuerte confrontación entre la sede apostólica y la monarquía italiana de los Saboya, que solamente encontrará solución jurídica en los pactos de Letrán que firmarán ya a comienzos de los años 20 la Santa Sede Apostólica, el Estado del Vaticano, con la monarquía italiana, siendo ya jefe del gobierno italiano Benito Mussolini. Sí, en los años 20, hacia fines de los años 20, se producen la firma de los pactos lateranenses, ¿no? Que zanjan la cuestión jurídicamente, diplomáticamente, y crean el actual Estado del Vaticano. Dan origen a lo que hoy día es el Estado Vaticano. Sin embargo, tengo que hacer una referencia a la democracia cristiana en el contexto del pontificado de Pío XII. Porque parece claro que la tesitura que he señalado, apoyo a la democracia como régimen de gobierno, con todo lo que desde el punto de vista doctrinal implica eso de peligroso e imprudente, las dos cosas, peligroso en el plano doctrinal, imprudente en el plano práctico,
en virtud de lo que significa democracia real y concretamente en el contexto del papado de Pío XII en el mundo. Eso ya lo hemos señalado en las clases anteriores. Pero el giro hacia la democracia aparece claramente ligado en el contexto histórico del pontificado de Pío XII a una promoción de lo que podríamos llamar una democracia cristiana. Es decir, no ya en el sentido del partido democracia cristiana. Ahora voy a hacer la diferenciación y voy a hablar en concreto del problema. Pero lo que Pío XII parece postular es el régimen democrático en un sentido que él más o menos describe en el mensaje de Navidad del año 44, el radiomensaje del 44, como un régimen en el cual el pueblo tiene amplia participación y puede hacer oír su voz y hacer valer sus necesidades y sus reclamos ante las autoridades políticas. Pero un régimen que, al mismo tiempo que sea democrático, se enmarque en los principios sanos del orden cristiano, es decir, que respete el origen divino de la autoridad política, que respete el marco de la ley natural para su legislación. Eso sería una democracia cristiana. Bueno, ante eso vienen una serie de problemas precisos, ¿no? Primero, el problema de la Constitución. Para que esa democracia sea cristiana en ese sentido, tendrá que tener una Constitución que enmarque toda la institucionalidad política y el régimen de libertades. Atención que ese régimen de libertades incluye muchas libertades que son, según la clara enseñanza de un magisterio permanente arraigado en toda la tradición de la Iglesia, incluye libertades que no son libertades sino libertinaje, es decir, que son esencialmente un desorden, como dice León XIII en la Libertas Praestantísimo, y como han enseñado previamente Pío VI, Gregorio XVI, Pío IX, reiteradamente acerca de las llamadas libertades modernas. Libertad de culto, libertad de opinión, libertad de pensamiento. Que son pilares de lo que se llama democracia en el contexto histórico de Pío XII, pero que al mismo tiempo son, hasta en su misma denominación, concepciones que van contra la enseñanza constante y universal y por lo tanto doctrinalmente sólida de la Iglesia. Esto crea el problema de cómo se componen esas presuntas libertades con el primado objetivo de la soberanía divina sobre todos los pueblos y sobre todos los hombres, de la verdad objetiva de la revelación, de la unicidad de la religión verdadera, etcétera, etcétera. Ya hemos visto que estos problemas le aparecen al mismo Pío XII en documentos de la posguerra. Por ejemplo, con respecto a la pluralidad religiosa y la paz internacional, texto que comentamos en la clase pasada. En relación con lo que se llama históricamente en el contexto de Pío XII democracia cristiana, ese planteo de una democracia cristianizada nos permite distinguir dos sentidos de la expresión. Ya podríamos llamar democracia cristiana a un orden político que, teniendo una institucionalidad de tipo democrático, y habría que ver en qué consiste eso con precisión, sin embargo respetase los principios fundamentales de la doctrina política cristiana, en su constitución, en sus instituciones, en sus leyes fundamentales. Según el sentido que la palabra democracia adquiera, hay que ver incluso si eso es posible. Hay que empezar por discutir la posibilidad de semejante cosa.
Porque hay algún sentido de democracia en que eso es posible, pero hay otros sentidos de democracia en que eso es absolutamente imposible, porque es contradictorio. Acá de nuevo vuelve el problema de distinguir los sentidos de democracia, que también presenté en una clase anterior, haciendo alusión, por ejemplo, a la distinción que hace el padre Castellani entre tres sentidos distintos de democracia, ¿no? Distinción que se puede tomar tal cual, o se puede afinar, o se puede controvertir, perfeccionar, pero es evidente que la democracia en el sentido rusoniano, como dice Castellani, no significa lo mismo que la democracia en el sentido de Tucídides o de Platón. Y podríamos distinguir otros sentidos posibles de la palabra democracia, cosa que yo he hecho en el curso al hablar de democracia popular en el sentido en que la usaban los comunistas de la época de Pío XII. Porque los estados bajo la égida soviética en el oriente de Europa se llamaban repúblicas democráticas, defendiendo que constituían la auténtica democracia. La auténtica democracia no es un formalismo electoralista, un pluripartidismo burgués que no hace más que ser la pantalla de la explotación capitalista, sino que la verdadera democracia se da donde el pueblo tiene el poder efectivo y se ha suprimido la lucha de clases porque se ha abolido la alienación de la sociedad capitalista. Eso también existía en ese contexto, y es un concepto de democracia. Si usted habla de democracia en la Europa del año 50, tiene que empezar a aclarar en qué sentido usa la palabra democracia, porque los mismos comunistas marxistas hablan de democracia. Y parece claro, sin embargo, la democracia en la que piensa Pío XII para promoverla, la democracia al estilo británico y norteamericano, o al estilo francés. Y entonces habría que ver a qué estamos llamando democracia, y de nuevo hay que plantearse si eso es compatible realmente con la cristianidad de la democracia. Porque en ninguno de esos tres casos se trata de estados católicos históricamente, y los modelos de democracia obedecen a organizaciones político-institucionales que tienen raíces o en la herejía y el cisma anglicano y sus deformaciones posteriores, o en la pluralidad de denominaciones religiosas propias de los orígenes de las colonias inglesas de la América septentrional, que dan lugar al régimen de un estado neutro, es decir, sin identidad religiosa, aunque culturalmente cristiano entre comillas, porque esas denominaciones son todas, en su mayoría, sectas protestantes, cristianas, por lo tanto, a las cuales se añade la Iglesia Católica como una secta más en el contexto norteamericano y minoritaria dentro de los orígenes de la República Americana. Y en el caso de Francia se trata de la República laicista y masónica, que de tercera se transformará luego en cuarta y luego en quinta, pero manteniendo la misma línea histórica de adhesión a los principios fundamentales de la Revolución Francesa del 1789. Lo que quiero señalar es que los modelos concretos de democracia que están ante la vista en la época de Pío XII, por lo menos los modelos hegemónicos a nivel internacional, y a los que parece él aludir cuando habla de democracia en sus textos y en sus mensajes, son modelos problemáticos para un espíritu católico. No son modelos fácilmente asumibles.
¿Cómo, por ejemplo, desprender esos modelos del trasfondo que tienen de liberalismo en materia religiosa y de indiferencia de los cultos? El único modelo que no es indiferente ante los distintos cultos es el británico, porque tiene un culto oficial que es el anglicano. Pero no es indiferente en la formalidad institucional, diríamos así. Al mismo tiempo que combina esa oficialidad del culto anglicano con una libertad de cultos en el sentido liberal, ya empieza a promover el mismo indiferentismo que está en la raíz de la República Norteamericana y en la raíz de la Revolución Francesa y de las repúblicas tercera, cuarta y quinta de Francia. El cristianizar la democracia es posible, digo. Esto es lo que habría que plantear en ese contexto histórico. Una democracia cristianizada es un sentido posible de la expresión democracia cristiana. En otro sentido obvio, democracia cristiana es el nombre de un partido político que existe en algunos países de Europa y también de América, ¿no? Partidos demócratas cristianos había, como he dicho, en Alemania, con una gran fuerza en ese momento histórico, después de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser uno de los grandes partidos de la República Federal Alemana, o sea, de la Alemania Occidental, la que no queda bajo el dominio soviético. Va a construir su política en base a la alternancia en el gobierno de dos grandes formaciones políticas. Uno es el Partido Demócrata Cristiano, heredero del antiguo centro alemán, el partido de centro, ¿no? En parte, y también del Partido Social Cristiano de Baviera, que nunca terminó de asimilarse completamente en la democracia cristiana alemana general, ¿no? Sino que permaneció con sus peculiaridades. Y por el otro lado, el Partido Socialdemócrata alemán, que tuvo una importancia capital en la República de Weimar e incluso fue hegemónico durante ciertos periodos de gobierno en ese régimen político que siguió a la Primera Guerra Mundial y precedió al Estado Nacional Socialista en Alemania. El otro partido demócrata cristiano importante de ese momento en Europa es el italiano. La democracia cristiana italiana, que en el periodo previo al fascismo no había hecho más que empezar a surgir y organizarse de alguna manera, pero no había tenido nunca importancia política dentro del régimen de la monarquía de los Saboya, que tampoco la tiene durante el régimen fascista, va a cobrar una importancia enorme en la nueva República Italiana que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Es un partido que aparece como uno de los opositores al fascismo, al cual se le endilga todas las calamidades de la guerra en Italia, ¿no? Como el responsable de haber introducido a Italia en la guerra, de haberla llevado a la catástrofe de la guerra. El prestigio que cobra el Partido Demócrata Cristiano se debe en realidad primero a esta circunstancia histórica, que aparece como un partido, como un factor alternativo, ¿no? Que permite a Italia ser una república democrática, y además insertarse en el contexto de los aliados occidentales, ¿no? Pero con la peculiaridad de que Italia tiene como el otro gran partido en juego dentro del mundo electoral al Partido Comunista Italiano, que ya ha tenido importancia histórica antes del surgimiento de Mussolini, junto con el socialismo, que en esos años anteriores tiene más importancia que el comunismo italiano, pero que ha adquirido también prestigio en virtud de la guerra, del fenómeno de los partisanos
de su oposición al nazismo, que hay que aclarar que empieza solamente cuando entran en guerra la Unión Soviética y Alemania, lo mismo que pasa en Francia, porque estos partidos comunistas de Italia o de Francia obedecen firmemente y verticalistamente al poder central de la Unión Soviética. Son partidos alineados con Stalin y luego con Khrushchev como su sucesor, ¿no? Pero con el Partido Comunista de la Unión Soviética, a cuya internacional están integrados, o en la cuya internacional están integrados o a la cual pertenecen. De manera que tenemos una democracia cristiana como partido. Y eso plantea otros problemas frente a la orientación que postula Pío XII. El primero es si el cristianismo se puede sanamente proponer a sí mismo como una facción o como un partido dentro de la vida política de un Estado. Y este no es un problema trivial, por la sencilla razón de que la mera proposición de algo como una facción o partido supone dos cosas. La primera, que es una facción en pie de igualdad de derechos y obligaciones con las demás facciones. Ahora, se puede poner el nombre de Cristo, aunque sea como adjetivo de un partido, en pie de igualdad con otras facciones. Se puede poner el nombre de cristiano en pie de igualdad con otras facciones que ya no son la verdad suprema, que es lo que nombra el nombre de Cristo, porque es la verdad divina misma encarnada. Nuestro Señor es el Logos eterno del Padre que se ha hecho hombre, sino que representan errores nefastos, como es el Partido Comunista Italiano, que es un partido marxista, materialista, ateo y radicalmente enemigo de la verdad. Es legítimo, pregunto, poner en pie de igualdad por principio el nombre cristiano en el mismo plano como una facción más frente al error dentro de un sistema político. Es un problema y no pequeño. Además de este problema, hay otro problema fundamental. Porque dije que implica por lo menos dos cosas si se ponen en pie de igualdad. Uno, que se tienen las mismas obligaciones y derechos que las otras facciones. Y el otro, la admisión de que se es una facción. Si usted forma un partido político dentro de un orden republicano, se supone que ese partido acepta los mismos principios y verdades fundamentales que todos los otros, porque si no, no podrían ser facciones que entre sí promoviesen el mismo bien común. Y se supone que todas las facciones políticas de una república promueven el mismo bien común. Si no, serían partidos del mismo sistema, del mismo régimen. Es decir, un sistema político presupone un principio de bien común al que todos cooperan. Si usted forma un partido es porque entiende que va a promover dentro del bien común algún bien particular. Ahora, ¿puede asociarse el nombre de cristiano a un bien político particular y no al bien común supremo, que está más allá de todos los bienes particulares? ¿Acaso la verdad revelada y el don de la salvación no constituyen el bien común supremo de orden sobrenatural para cualquier pueblo a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos y envío del Espíritu Santo? Y entonces, ¿cómo se puede poner en pie de facción o de parte que promueve ciertos
bienes particulares con más énfasis que las otras partes el nombre de cristiano en un régimen político. Estos son problemas fundamentales para la democracia cristiana, como facción. Lo que Pío XII postularía sería una democracia cristianizada como ideal. Ahora, entre la democracia cristianizada institucionalmente y la democracia cristiana como partido, no solo hay distinción, sino que hay un abismo, podríamos decir, porque la democracia cristiana como partido parece presuponer lo opuesto a la democracia cristiana como partido, parece presuponer lo opuesto de la democracia cristianizada. Porque la democracia cristianizada es aquella en la cual las instituciones respetan ese marco de los principios de la tradición cristiana, que son el principio básico de cualquier orden político recto, honesto, bueno. Porque si se rechaza el marco de la ley natural, si se rechaza el marco del origen divino de la autoridad política, el régimen político es en su raíz vicioso. Y más aún, se puede calificar de tiránico, porque si no respeta el límite de la ley natural, si pretende que la sola voluntad de los hombres puede hacer y deshacer la ley que quiera sin respetar la ley establecida por Dios e inseparable de la naturaleza de los hombres, entonces tenemos una tiranía. Populista o elitista, gobernada por uno o gobernada por una multitud, pero tiranía. Pero hay un problema más grave todavía, o tan grave como esto, mejor dicho. Lo que existe en concreto como democracia cristiana, ya sea en Alemania, ya sea en Italia, son partidos, y ya he dicho lo problemático que es eso. Son partidos que, tanto en su origen como en su desarrollo histórico, dan lugar a una pregunta fundamental. Al llamarse democracia cristiana estos partidos, ¿ponen el cristianismo por encima de la democracia o la democracia por encima del cristianismo? Y no es una pregunta trivial, es una pregunta fundamental. Lo cristiano es nada más que un adjetivo de la democracia, pero subordinado a la democracia. O entienden a la democracia como un ordenamiento instrumental y por lo tanto contingente en relación con los principios de la política cristiana. Y si uno estudia históricamente la realidad de esos partidos, parece que hay que contestar claramente que son más democráticos que cristianos. Y así lo han demostrado en sus realizaciones históricas concretas, en la medida en que han estado en el poder político. Para estos partidos o facciones, la democracia parece ser un principio superior a la ley de Dios. Es decir, lo instrumental está puesto por encima de los principios. Eso implica una inversión del orden de los bienes, que es una corrupción esencial en el orden moral, en el orden práctico en su totalidad y por lo tanto también en el orden político. ¿Y esto por qué se da? Y porque las democracias cristianas históricas, sea la alemana, sea la italiana, parten de la aceptación de las libertades modernas, reiteradamente explicadas en su error e iniquidad, error en el plano intelectual, iniquidad en el plano moral, por el magisterio de la Iglesia. Las libertades modernas, digo, son para estos partidos en su origen, en su fundación y en su desarrollo histórico, un principio irrenunciable. O sea, son partidos de raíz liberal. Y la concepción liberal
es incompatible con la fe cristiana, porque parte de una absolutización del hombre y de sus derechos frente a Dios, y por lo tanto, consecuentemente, postulan una relativización de la religión y del culto al hombre y a sus preferencias y a sus derechos. Esta es la realidad. A esto se añade que la democracia cristiana, en el contexto del siglo XX, europeo sobre todo, por oposición a la emergencia de movimientos antiliberales, como puede ser el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, es llamativa la existencia de estos movimientos precisamente en países donde la democracia cristiana está instalada. Adviértase. Habría que estudiar, investigar esto, el por qué. Pero la acción de la democracia cristiana, también podríamos hablar de la democracia cristiana española y su intervención en los procesos históricos de la Segunda República, del inicio del conflicto entre la tiranía de la Segunda República y el alzamiento nacional que encarna la reacción de la España católica contra esa tiranía, ¿no? El papel que juega la democracia cristiana en ese proceso, bajo la dirigencia de Gil Robles, ¿no? Es también un tema interesante para calibrar los puntos que calza la democracia cristiana desde el punto de vista histórico, ¿no? A qué apunta y qué promueve, qué busca. Pero si volvemos a Italia, nos encontramos con la democracia cristiana en su dirigencia, en la época inmediatamente anterior a la guerra y posterior a la misma. A esa raíz ideológica democratista liberal le va a añadir lo que podríamos llamar dos ingredientes que terminan de configurarla. Una es la adhesión a la doctrina social de la Iglesia, pero interpretada en clave claramente inmanentista y claramente socializante. No me voy a detener en este problema, pero es un problema fundamental. La doctrina social de la Iglesia no puede disociarse, primero que nada, de la doctrina política, pero segundo, de la doctrina moral cristiana. Y por lo tanto, no puede considerarse como un tercer género en el mismo plano del liberalismo y del comunismo, que viene a proponer una tercera posición alternativa. Si existe una doctrina social cristiana, es una concepción de la sociedad inseparable de la fe, y es una concepción del bien social inseparable de la fe cristiana. Todo lo cual nos lleva al plano teológico, no a la postulación de un determinado sistema económico-social que subsana los problemas de la pobreza o de la distribución de los bienes materiales y de los servicios, o de la armonía entre la producción y el consumo. Porque entonces entramos incluso a hablar un lenguaje que es el lenguaje del economicismo socialista o del economicismo liberal, que como economicismos que son, en su raíz son materialismos antropológicos y materialismos morales, es decir, concepciones que ponen el bien material como el principio y el fin de la existencia humana. Y si lo que se dice es que la doctrina social puesta en ese plano, la doctrina social cristiana puesta en ese plano, es una especie de consecuencias de la moral cristiana llevadas al plano económico, pero que supone mucho más que eso. Bueno,
El asunto es que si supone mucho más, ese mucho más tiene que ser lo principal en la doctrina social cristiana. Y lo instrumental, que en muchas ocasiones es totalmente discutible, porque cuál sea el instrumento más apto en esas materias es sumamente complejo y además sujeto a múltiples contingencias y no deriva de ninguna ciencia física ni ciencia exacta físico-matemática, sino que presupone siempre las conductas de las personas y por lo tanto tiene siempre una raíz y un fundamento de orden moral, ¿no? Y no constituye una especie de receta infalible según leyes naturales para que las cosas económicamente, hay que ver hasta qué punto esa palabra sola, ella, es una degradación y es una corrupción espiritual, porque usa el sagrado nombre del oikos, es decir, del hogar doméstico, de la sede de la familia, para nombrar nada más que una crematística orientada hacia el poder material de las sociedades y de los estados, ¿no? Es decir, un crecimiento indiscriminado de la riqueza que se considera como el instrumento del bien común, pero el instrumento necesario y suficiente del bien común. Y no es ninguna de las dos cosas. Claro, todo eso es salir del contexto. No, es que precisamente si algo propio de la verdad cristiana, de la verdad revelada, es que no se puede reducir a ningún contexto histórico, porque es palabra de Dios. Entonces siempre desborda los contextos y siempre pone en cuestión los contextos. El que no entienda eso ni siquiera sabe lo que es el Evangelio. El que cree que el Evangelio tiene que ser una doctrina adaptable y adaptada a las imposiciones de las circunstancias y de las contingencias históricas, no entiende el Evangelio. Es al revés, son las circunstancias y las contingencias históricas las que deben plegarse a la luz de la verdad y modificarse según ella, y a veces modificarse radicalmente y drásticamente. Precisamente acá tocamos un nudo de esta problemática, porque si hay algo que caracterizará al Concilio II del Vaticano, es en esta alternativa la actitud de que no de exigir desde la luz de la verdad la conversión del mundo, sino más bien la de transformar la luz de la verdad para adaptarla al mundo. Y en la aproximación hacia la democracia y hacia el populismo que se advierte en el giro retórico e instrumental doctrinal de Pío XII, podemos ver un antecedente de esa actitud. La democracia cristiana italiana, vuelvo al problema, va a completar su perfil de origen democratista liberal con una fuerte tendencia hacia la adhesión a la doctrina social de la Iglesia, pero entendida, insisto, en un sentido economicista y socializante. De ahí que surjan en el seno de la democracia cristiana, ya para los años 40, una tendencia más conservadora que enfatiza más bien el hecho de que la democracia tiene que ser cristiana institucionalmente, respetando ciertos principios morales y ciertas leyes naturales, y otra más de izquierda, entre comillas, que así se la denominará históricamente en Italia, una democracia cristiana que enfatiza la cuestión social, la necesidad de atender las necesidades de la clase trabajadora, los reclamos de los obreros, etcétera, etcétera, ¿no? Esta otra democracia cristiana será mucho más afín al socialismo y al comunismo y más dialoguista con estas fuerzas políticas, precisamente porque pone su corazón en la cuestión social. Pero hay un tercer factor que incide profundamente en la democracia cristiana de esa época, en su formación, podríamos decir, y es el influjo de la concepción mariteniana de la nueva cristiandad.
Jacques Maritain, intelectual católico francés, de orígenes socialistas también, va a postular, ya desde los años 30, un ideal de lo que él llama nueva cristiandad. No la cristiandad medieval, de la alianza del trono y el altar. Ya empezamos mal a hablar el lenguaje de la revolución, ¿no? Que por otra parte significa para Maritain un progreso histórico innegable, la Revolución Francesa, sus principios y sus consecuencias. O sea, partimos de una actitud según la cual la Revolución Francesa ha sido un gran bien en la historia, a pesar de sus males, que son como una especie de casi necesidad del proceso natural de la historia, ¿no? Que las grandes transformaciones acarreen ciertos males, como efectos colaterales, diríamos, pero en sí misma es un gran bien y un gran progreso. O sea que ya definidamente se está adoptando una actitud modernista y de alabanza de la modernidad, también entre comillas, política, que surge con la Revolución Francesa. Los principios de libertad, igualdad, fraternidad, el pueblo al poder, la supresión del antiguo régimen y la supresión de la alianza entre el trono y el altar, que en la concepción esta libera tanto al Estado como a la Iglesia. Cada una podrá actuar libre, cada una de estas dos dimensiones de la realidad, Estado e Iglesia, podrán actuar adecuada y libremente, sin esa presión mutua, sin ese desgaste innecesario de estar unidos, ¿no? Que ha demostrado históricamente ser algo no solo infecundo, sino malo, y que en todo caso ya está superado históricamente. Estoy hablando en los términos en que está expuesta esta concepción, ¿no? Por lo tanto, el ideal que se postula es el de un Estado laico. Adviértase que mientras el laicismo hasta allí es una doctrina claramente tipificada como un error contrario a la fe, se lo proclame de la manera en que se lo proclame. León XIII, en su documento sobre los errores del americanismo, no solo condena el laicismo expresamente, sino también el régimen de neutralidad norteamericano como un ideal. Admitamos el matiz diferencial entre una cosa y la otra. El laicismo suprime toda presencia de la religión en las instituciones del Estado y en las actividades de las instituciones del Estado. La neutralidad norteamericana no prohíbe eso. Puede haber una presencia religiosa, plural siempre, es decir, si las sesiones del Senado o del Congreso se inauguran con una oración, bueno, este año la hará un pastor luterano, el año próximo un calvinista, el año siguiente un sacerdote católico, el año siguiente un bautista y así sucesivamente, está claro. Bien. Pero la presencia de lo religioso está, ¿eh? Si se inauguran las sesiones de la Asamblea de Diputados en Francia, en la Tercera República, o en la Cuarta o en la Quinta hoy día, ¿no? Obviamente no puede haber presencia religiosa alguna, ni mención de lo religioso, porque eso va contra la ley del Estado. Ese es un matiz de diferencia entre los dos regímenes. Pero León XIII condena expresamente también el régimen de neutralidad si se postula como un régimen ideal, o sea, mejor que cualquier otro. No se puede decir que es mejor que la existencia de un Estado católico. Tanto mejor será el Estado cuanto sus instituciones y sus leyes se enmarquen más plenamente y directamente en la verdad revelada. Es evidente eso.
En la práctica podrá tener defectos, pero desde el punto de vista de los principios jurídico-políticos, es una verdad indudable que la impone la fe ella. Es inseparable de la fe cristiana. Y es de la doctrina común de la Iglesia siempre. Se sigue además indirectamente de la doctrina sobre el bien común, porque el bien común de orden sobrenatural es superior al bien común temporal. El Estado tiene que procurar el bien común temporal, pero como ese bien común temporal no es el fin último, quienes promueven ese bien común temporal tienen que conocer cuál es el fin último, es decir, el bien común de orden sobrenatural, y subordinar voluntariamente el bien temporal al bien eternal. ¿Cómo pueden hacer eso los gobernantes si no son cristianos? ¿Cómo puede hacer eso el conjunto de la sociedad y sus gobernantes si no admiten como fundamento de su existencia social, política, cultural, la fe verdadera? Cualquier otro régimen será menos perfecto e implicará una imperfección grave en relación con el régimen del Estado cristiano, de la res pública cristiana, de la cristiandad en el único sentido posible desde la fe. Ahora, la nueva cristiandad de Maritain es una cristiandad laica. Ahora, el laicismo se propone como un ideal católico. Eso es lo que surge en esa primera mitad del siglo XX y a lo que se aferrarán vigorosamente todas las democracias cristianas del mundo, la alemana, la italiana, etc. ¿Por qué? Y porque compone perfectamente con sus raíces democratistas liberales. Y porque les permite perfectamente insertarse como facción dentro de un sistema en el cual la verdad católica no pretende dominar. Ahí viene la argucia retórica. Cristo vino a servir, no a dominar. Y nosotros servimos a la sociedad, no pretendemos dominarla. Esa retórica barata, que no resiste el menor análisis serio, pero que es efectista, ¿no? Porque parece revestir la actitud de claudicación ante el principio de humildad y hasta de actitud evangélica. Esa retórica barata, digo, es un elemento fundamental de la expansión de la democracia cristiana a mediados del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX. Pero unida a este nuevo ideal, claramente contrario a la fe cristiana y a la doctrina política de la Iglesia de siempre, que postula como ideal un Estado laico. Y la nueva cristiandad se obtiene porque los cristianos actúan en esa sociedad como fermento en la masa, cristianizando desde dentro y con el respeto absoluto de toda la libertad del hombre, ¿no?, a la sociedad. Bien. Cuando Maritain sostiene esto, no sostiene algo novedoso. Basta leer el libro del padre Mainviel, de Lamennais a Maritain, para advertir que la raíz de la tesitura de Maritain no hace otra cosa que retomar los errores del liberalismo católico francés de mediados del siglo XIX, que tiene en el padre Lamennais, en su segunda fase histórica, el principal portavoz. La separación de la Iglesia y del Estado es lo que postula precisamente Lamennais como un ideal también. La diferencia, ¿dónde está? Porque yo dije, acá hay algo nuevo. Se postula ese laicismo como un ideal católico. Bueno, pero Lamennais ya lo había hecho. Pero al hacerlo Lamennais recibe la firme, explícita condena de la autoridad magisterial de la Iglesia. Y eso no pasa con Maritain. A pesar de que está sosteniendo el mismo error que Lamennais.
bajo el pontificado de Pío XI y bajo el pontificado de Pío XII. No solo sostiene ese mismo error, sino que ese error es recibido en los ambientes demócratas cristianos con fervor y entusiasmo. La obra capital, podemos decir, en que aparece expuesto este error es la obra de Maritain, el libro de Maritain que se titula Humanismo Integral. Ese libro fue traducido del francés al italiano por un hombre que en ese momento era adjunto de la Secretaría de Estado del Vaticano y se llamaba Juan Bautista Montini, que luego será el Papa Pablo VI, asesor directo de la democracia cristiana italiana. Luego, a la gravedad de que el error se difunde sin condena expresa del magisterio, se añade que personas ligadas a la autoridad suprema de la sede apostólica en materia político-diplomática, un hombre de la Secretaría de Estado del Vaticano, traduce esta obra al italiano y la difunde con fervor y entusiasmo también entre los dirigentes políticos de la democracia cristiana italiana. Entonces la situación está profundamente agravada, ciertamente. No es la situación de la iglesia en la época de Lamennais. Acá tenemos otra línea histórica que hay que seguir. A esto le dedicaré otra parte del curso, el liberalismo católico. Pero es indudable que cuando hablamos de la democracia cristiana en el contexto del pontificado de Pío XII, no podemos desprenderla de esta línea histórica, porque es la línea a la que pertenece. Esta línea que pretende la alianza entre las libertades modernas y la fe cristiana de manera decidida y entusiasta. En este sentido preciso, ¿hasta qué punto el pontificado de Pío XII marca una línea que el Vaticano II profundiza? ¿Y hasta qué punto el pontificado de Pío XII puede considerarse contrario a eso? Ciertos aspectos de oposición a eso tiene. No encontraremos nunca en Pío XII la condena de un Estado católico. La actitud del Papa Pío XII ante la institucionalidad católica del Estado español del general Franco es siempre favorable, es siempre de apoyo, no de hostilidad, como será así en la época de Pablo VI. Ahí hay una diferencia. Pero señalada la diferencia, no se puede dejar de reconocer también la existencia de una línea de, por lo menos, apertura y adaptación a lo que podríamos llamar el democratismo liberal y el ideal, entre comillas, de una democracia cristianizada o de una democracia cristiana. Uso esta doble expresión para plantear un problema que habría que analizar en el contexto histórico, que es el de hasta qué punto el promover la democracia cristiana es favorecer una democracia cristianizada, o al revés, es favorecer simplemente una democracia liberal en la que el cristianismo queda absorbido como un elemento más contra la verdad cristiana. Voy a terminar la clase haciendo alusión a un hecho histórico. Mejor a la combinación de dos hechos históricos. Pero el hecho que quiero señalar es el hecho de las elecciones generales italianas del año 1948. Que siguen a la
sanción y promulgación de la Constitución del Estado italiano como una república. Hemos leído en una clase anterior algo que voy a releer ahora, que es el comienzo de esa Constitución de la República Italiana. Recordemos que se hace después de terminar la guerra un referéndum en Italia en relación al régimen político, si se va a continuar con la monarquía o se prefiere un régimen republicano, ¿no? Y en ese referéndum va a ganar la república por un escaso margen electoral, ¿no? Me detengo brevemente en el resultado de esa elección porque es una muestra de lo que significan las elecciones masivas, ¿no? De hasta qué punto una elección de masas es una violencia a la realidad, constantemente. No es la pacífica expresión de la voluntad popular, lo cual es una fantasía que solamente puede caber en la propaganda y en la publicidad periodística, o en mentes que no tienen la lucidez suficiente como para analizar realmente la realidad, ¿no? Entre otras cosas porque no existe voluntad popular. El sujeto de la voluntad es cada quien. El referéndum dio un estrecho margen de victoria al republicanismo sobre el monarquismo, y por lo tanto quedó abolida la monarquía en Italia, ¿sí? Pero me detengo brevemente a señalar que esa victoria del republicanismo se debió sobre todo a las amplias mayorías republicanas existentes en el norte de Italia y en el centro norte de Italia, porque en la Italia meridional, de Roma hacia el sur, digamos, venció, y por amplio margen, el monarquismo. Fíjense cómo, yo digo, la presunta expresión de la voluntad popular, que es una elección, es siempre un fraude, ¿no? Y la violencia de la ficción unificadora de Italia también es un fraude. Esa unidad hecha a la fuerza por la monarquía saboyana del Piamonte y Cerdeña, conquistando el resto de Italia a la fuerza, gracias a ejércitos masivos puestos en pie y armados en virtud de los préstamos británicos, que hubo que pagar ampliamente, para suprimir los estados pontificios en pos de una unificación nacional que se veía como un ideal absolutamente irrenunciable, ¿no? Esa unificación que se ganó gracias a la violencia, sobre todo ejercida por la Italia saboyana, garibaldina y masónica, contra la Italia meridional, ampliamente masacrada, hay que decir, ¿sí? Y a partir de ese momento deteriorada en todos los aspectos: social, político, material. Esa violencia sigue imponiéndose ahora como violencia de las urnas, ¿no? Imponiéndole a buena parte de Italia un régimen que no quiere. Eso es lo que hay que advertir, ¿no? Porque el sur de Italia sigue siendo monárquico y tendrá que habérselas con una república, ¿no? En la que la figura de la monarquía queda eliminada. Esta es una
consideración al margen, pero volvamos al problema fundamental. Queda instaurada la república y por lo tanto hay que hacer una constitución para la república. ¿Y quiénes van a hacer esta constitución? Y los constituyentes. Hay que hacer elecciones para una asamblea constituyente. Bien. Dos partidos obtendrán representación mayoritaria en esa asamblea constituyente, que son los dos que van a dominar la política de la República Italiana durante las primeras décadas de existencia de la misma: la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano. Y acá se plantea un problema enorme. Ya hemos dicho que en la encíclica de Pío XI contra el comunismo ateo podemos leer un principio según el cual los católicos no pueden cooperar en ninguna acción, sea la que sea, en unidad con el marxismo ateo. Ahora nos preguntamos cómo pueden los católicos de la democracia cristiana cooperar en una misma acción. Nada más y nada menos que la redacción de una constitución política para el Estado italiano con el comunismo ateo. ¿Pueden lícitamente o no pueden? ¿Tienen derecho o no tienen derecho? ¿Es moralmente bueno o moralmente malo lo que hacen? Si acudimos al magisterio contemporáneo, ¿tenemos resuelta la cuestión o no? Y la única respuesta que creo que se puede dar es que no solo no está resuelta, sino que parece haber voces que se contradicen entre sí. Por un lado, que no se puede cooperar en absoluto en ningún fin, porque el abismo que hay entre los principios de los cuales se entiende la realidad y los fines que se buscan es tal que no cabe cooperar absolutamente en ninguna empresa. Y por otro lado, se favorece el régimen democrático, hay que participar en la democracia. Eso es una obligación del católico, no permanecer indiferente en las circunstancias políticas actuales. Hay que participar. Estoy repitiendo lemas del pontificado de Pío XII. La gravedad de la hora exige una participación activa. ¿Una participación activa en qué? En una empresa común con el comunismo ateo. ¿Eso es moralmente aceptable o no? Llanamente uno puede preguntarse, ¿en qué quedamos? ¿Y en qué quedamos? Dije que iba a releer algo que había leído. Esa constitución es una constitución claramente de compromiso. Y es una constitución, en el fondo, laicista. El Estado italiano no tiene denominación religiosa alguna desde esa constitución. Es un Estado religiosamente neutro, por lo menos. Dice al comienzo: Italia es una república democrática fundada en el trabajo. Y a esto añade lo que tiene mayor gravedad de todo: la soberanía reside en el pueblo, que la ejercerá en las formas y dentro de los límites previstos por la Constitución. El principio de la soberanía popular es un principio revolucionario anticristiano. Y esto está sentado expresamente, explícitamente en la Constitución italiana. Y aceptado por la democracia cristiana, entonces, también. ¿Cómo se cristianiza una democracia en la cual el soberano no es Dios, sino el pueblo? O porque se entiende que el pueblo es Dios, tiranía populista.
y antropolatría perversa, o porque se supone que a través de la soberanía del pueblo nos podemos remontar a la soberanía de Dios. Pero no. Mire, acá no estamos hablando de un origen inmediato y un origen mediato de las instituciones políticas. Estamos hablando de la soberanía, o sea, de la autoridad suprema. ¿Está claro? Soberanía no quiere decir otra cosa. La soberanía es la suprema autoridad. Bueno, pero a los reyes cristianos se los llamaba soberanos también. Primero que nada, la denominación de soberano ahí, en el contexto de la cristiandad, es inocua. Porque en el contexto de la cristiandad, llamar al rey soberano, lo único que quiere decir es que es la autoridad suprema en el orden humano. Pero nadie discute la soberanía de Dios ahí, sobre los reyes. Es claro que los reyes cristianos están sujetos a la autoridad de Dios, sin duda. Que son súbditos de Dios, sin duda. ¿Alguien piensa distinto? Nadie. ¿Es lo mismo en el contexto de la Europa de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial? Y no, claramente no. Porque la soberanía popular desde el siglo XVIII se ha erigido en principio opuesto a la soberanía de Dios. Es el conflicto fundamental de la revolución anticristiana frente a la cristiandad. El soberano es el pueblo, quiere decir que el soberano es el hombre. Eso es lo que significa la expresión. La soberanía popular además implica dificultades desde el punto de vista teológico, político y filosófico político, en cuanto a que cómo se puede decir que la autoridad suprema está en el conjunto de los gobernados, que es el pueblo. Bien. O pueblo incluye también a los gobernantes. Y pareciera que sí, o no. Bueno, habrá que aclarar. ¿Quién es el pueblo acá? ¿Es el concepto jurídico político del populus romano? ¿O pueblo significa lo que significa en el lenguaje de la revolución? Si los términos mismos que definen los principios son ambiguos y están expuestos a interpretaciones diversas y hasta opuestas, ¿qué constitución se tiene? Ahora, ¿es posible que una constitución de compromiso entre personas que piensan de modo no solo distinto, sino radicalmente opuesto pueda ser otra cosa que eso? Un conjunto de palabras que según quien la lea significa una cosa o significa la otra. No puede darse otra cosa. Entonces vivimos en el equívoco. Promovemos el equívoco y vivimos en el engaño, en la falsedad, en la mentira. ¿Eso es un régimen político sano? No, ya por solo eso, ese régimen no es cristianizable. Porque es el imperio de la mentira, del engaño, del equívoco, de todo lo que se opone a la luz de la verdad. Y a la rectitud moral, además, y a la honestidad. Porque el uso claro de las palabras, el uso inequívoco del lenguaje, es una exigencia de honestidad y de justicia en la vida social. En virtud de esta constitución equívoca y claramente orientada hacia lo inmanente, y que en su artículo 8 señala lo siguiente: todas las confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley, o sea, el principio de indiferentismo religioso está plasmado como libertad religiosa sin diferencia alguna, aunque el artículo 7 decía: el Estado y la Iglesia Católica son cada uno en su propia esfera independientes y soberanos.
Sus relaciones se regularán por los tratados de Letrán. Las modificaciones de los tratados aceptadas por ambas partes no requerirán procedimientos de revisión constitucional. Ahí se reconoce una soberanía propia de la Iglesia en su esfera, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el artículo siguiente, se dice que todas las confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley. Las confesiones religiosas distintas de la católica tendrán derecho a organizarse según sus propios estatutos, siempre que no se opongan al ordenamiento jurídico italiano. Hay que entender que la Iglesia Católica se puede organizar de manera que se oponga al ordenamiento jurídico italiano, ¿o no? ¿Y hasta dónde? Si se reconoce soberanía, pareciera que en su esfera es soberana, o sea, la soberanía excluye la autoridad de otro sobre el soberano, ¿no? Pero como una religión más que tiene libertad para el culto, ¿tendrá que ceñirse a las leyes del Estado italiano o no? Bien. En este contexto de una constitución que es el resultado de un claro compromiso, podemos decir de un contubernio entre el comunismo y la democracia cristiana, se van a producir las elecciones del año 48, elecciones generales, que van a determinar quién gobernará la República. Y, claro, los dos partidos con posibilidades de ganar las elecciones son, de nuevo, la democracia cristiana y el Partido Comunista Italiano. Y en este contexto, la autoridad eclesiástica intervendrá de dos maneras. La primera, digamos así, mediante el consejo de tono magisterial, en que interviene el propio Papa y los obispos de Italia. Y ahí el mensaje se centrará en la necesaria participación. O sea, todos los italianos deben ir a votar en esta instancia decisiva. Obviamente que en eso hay nadie puede considerarse ajeno, nadie tiene derecho a no intervenir ante la gravedad de las circunstancias. ¿Qué se quiere decir con todo eso? El mensaje es clarísimo y, a pesar de ser implícito en parte, es inequívoco. Hay que votar sí o sí, y hay que votar por la democracia cristiana para que no gobierne el comunismo. Está claro. Esto queda refrendado por la actividad de la acción católica italiana previa a las elecciones. La acción católica, organizada en el pontificado de Pío XI, tiene también su importancia histórica, no me voy a detener ahora en eso. Se dará de distintas maneras según los países, y en un mismo país también adquirirá distintas modalidades según los asesores, según los obispos, etc. Pero en Italia, en esta instancia histórica, juega un papel importantísimo a nivel de la acción concreta, porque es desde la acción católica que se va a organizar lo que se llama el comité cívico, para promover ampliamente, mediante propaganda, esa participación en las elecciones, que obviamente significa hay que ir a votar a la democracia cristiana para impedir que Italia se transforme en un
país comunista de la órbita soviética, ¿no? Bien. Ahora nos preguntamos, cualquiera de estas dos exhortaciones, hay que votar, es la primera. Segundo, hay que votar a la democracia cristiana. ¿Sí? Son dos mandatos, entre comillas, distintos, ¿no? El primero, de vote como quiera, pero vote. No puede no votar. No tiene derecho a no votar. Tiene que participar. La democracia implica la participación activa, es responsabilidad de todos. Todos los ciudadanos tienen la obligación de ejercer su responsabilidad. Bien. Ahí oímos sonar una voz que luego seguirá sonando y que podemos oír hoy día también, ¿no? Ahora, ¿este mandato en qué principios se apoya? ¿Se apoya en principios de la fe? ¿O es un mandato totalmente opinable? Esta es la cuestión. Cuando la autoridad apostólica, la autoridad del Papa y de los obispos en la Iglesia, interviene en esta cuestión, interviene en ejercicio auténtico de la autoridad apostólica, o interviene a título de una parte que tiene una cierta opinión, pero que pretende imponer esa opinión en virtud del prestigio de la autoridad apostólica que posee. Esta es la pregunta que hay que hacerse. Porque de los principios de la fe católica no se sigue de modo alguno que haya que votar sí o sí. Porque la democracia lo exige, el régimen. ¿Y si yo no estoy de acuerdo con el régimen? O como católico no tengo derecho a oponerme a la democracia, al contubernio democrático, demócrata cristiano, comunista que genera la República Italiana. O tengo que estar de acuerdo con eso. Y la mayoría lo votó. Y si la mayoría lo vota, yo tengo que estar de acuerdo. ¿De qué principio de la fe católica se sigue que yo tengo que estar moralmente de acuerdo, intelectual y moralmente de acuerdo, y plegarme moralmente a lo que decida una mayoría cualquiera circunstancial? De ninguno, ¿no? Ciertamente que no. Más aún, si yo considero que la participación en ese régimen es inmoral, tengo la obligación en conciencia de abstenerme de participar. Si yo considero que el régimen es intrínsecamente malo, como en mi opinión se desprende a todas luces de la Constitución italiana, si uno la estudia y la lee, el régimen que establece es un régimen malo, no es un régimen bueno. Entonces, si yo me abstengo de participar del régimen directamente, cometo una acción desordenada, o más bien cometo una acción desordenada si participo del régimen. Ah, bueno, pero los obispos mandan participar. ¿Pero qué derecho tienen a mandar eso? ¿No se están metiendo en una cuestión que no les es propia? Ah, no, pero es una consecuencia de la actividad magisterial incidir en la vida moral de los ciudadanos. Por supuesto que sí, si se basan en principios de la moral católica. No, si se basan en principios de politiquería opinable. Y máxime, cuando la misma autoridad ha enseñado el principio de la abstención a la participación e incluso lo ha mandado en instancias menos graves que esta. Porque recordemos que bajo León XIII y bajo Pío X, que lo sigue, los católicos italianos tenían prohibido ser candidatos a las elecciones que se hacían en la monarquía de los Saboya, como protesta ante la iniquidad de origen de la usurpación de los estados pontificios. Y durante largo tiempo tuvieron prohibido también el ir a votar, no solo el ser candidatos. Entonces a veces hay que cooperar, a veces no hay que cooperar. Ahí ¿cuál era la falla? En la iniquidad de origen, y acá el origen es sano. Y los fundamentos que se establecen son sanos.
o no. O según el mismo magisterio, uno tiene derecho a pensar que no lo son. Y es claro que se da esto segundo. Entonces, yo teniéndome los principios del magisterio político constante y sólido de la Iglesia, no a los discursos coyunturales, como el discurso de Navidad del año 44 de Pío XII y su alabanza de la democracia, que es el régimen de los vencedores de la guerra, con el que él puede estar personalmente de acuerdo y le puede gustar todo lo que quiera, pero es una opinión suya personal y nada más que eso. Si apoyándonos en los principios sólidos, digo, y constantes del magisterio político de la Iglesia y de lo que enseña la Escritura sobre la política, yo digo, de este régimen me abstengo de participar, sobre todo de una elección de masas que en sí misma es un procedimiento que hay que ver si es moralmente aceptable. Pío XII ha hablado contra la masa. El pueblo es el pueblo, la masa es una cosa opuesta, inercial. Ahora, las elecciones masivas de todas las democracias del siglo XX, ¿presuponen el pueblo o presuponen la masa? ¿O son elecciones que seleccionan a los votantes según su probidad moral, según su calidad intelectual, según la firmeza de su religiosidad, para que esos, como representantes electos de la sociedad, que es pueblo organizado, moralmente ordenado, etc., hagan una votación para elegir autoridades? ¿Es eso o es que todo el mundo indiscriminadamente participa de una elección masiva bajo la presión de la publicidad que manipula las conciencias? Si eso no es una elección de masa, no sé qué sea la masa entonces. ¿La masa dónde existe? Solamente en la imaginación y en los discursos. Es un peligro no existente. Si hay que evitar lo masivo, porque lo masivo es insano, y lo dice el propio Pío XII al hablar de los límites de la democracia, en el discurso del 44, si hay que distinguir el pueblo de la masa, ¿puedo yo aceptar que se me obliga a participar en una elección de masas? ¿Hay derecho a mandar eso? Y ciertamente que no. Se podrá exhortar todo lo que se quiera. A mí me parece mejor, podrá decir el Papa, que se vote o que no se vote. Bueno, a usted le parecerá, a mí me parece lo contrario. Acá entramos en un problema complicado, y es hasta dónde la autoridad apostólica es competente en lo circunstancial y contingente para orientar las conciencias de los católicos. ¿Está claro? Porque una cosa es lo que se deriva directamente de los principios. Y así, por ejemplo, tendría que haber intervenido enérgicamente para condenar, como lo había hecho en su momento Gregorio XVI, el laicismo como ideal de Estado de Maritain. Pero no sabemos, yo por lo menos no sé que lo haya hecho ninguno de los papas de la época. Porque ahí se está promoviendo una doctrina contraria a la verdad de la fe. Pero acá se trata de un problema opinable en el ámbito de la fe. En lo opinable tiene derecho a imponerse la autoridad. Eso no es un principio claro ese, ni es un principio absoluto, es un principio que solamente vale relativamente. Hay que acatar a la autoridad en lo opinable. Si lo opinable es opinable dentro del orden moral y dentro de la verdad, sí, y con cautelas, porque la autoridad, si es ejercida por un hombre, puede ser mal ejercida, irrazonablemente ejercida, imprudentemente ejercida. ¿Está claro? Y además, según qué tipo de autoridad y según las circunstancias en que se ejerza. Usted puede decir, bueno, sí, en un ejército los subordinados tienen que obedecer la autoridad, siempre y cuando no les mande algo inmoral. Fíjese que el principio de respeto a la autoridad humana es siempre relativo, nunca es absoluto, ¿eh? Pero si yo advierto que la autoridad apostólica manda algo que está dentro de los límites del orden moral, y bueno, puedo legítimamente aceptar el mandato, ¿sí?
subordinando mi prudencia a la prudencia del que tiene la autoridad. Bien. Pero cuando no está dentro de los límites de la moral, cuando no está dentro de los límites de la verdad, no, entonces ya no. Y el caso de las elecciones parece ser un caso así. Porque hasta qué punto la obligación de votar es una obligación que entra en el orden moral, o es más bien una coacción para sujetar a todos totalitariamente al régimen de la democracia como un absoluto. Y al totalitarismo hay derecho y obligación inclusive de resistirlo, porque es una radical injusticia. ¿Pero qué tiene que ver la democracia con el totalitarismo? Y muchísimo. Porque una democracia que niega el principio de la ley natural es totalitaria. Y cuando la democracia se hace obligatoria y absoluta, por ejemplo por la obligatoriedad del voto, es totalitaria. Y lo otro, hay que votar a la democracia cristiana. Porque hay que ir a votar por la gravedad de la hora, por la tremenda responsabilidad de las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Y en concreto, y como lo interpreta el comité cívico, bajo los asesores de la Acción Católica, que responden a los obispos italianos y al Papa, ¿eso qué significa? Y significa que hay que votar por la democracia cristiana. Está claro. Para impedir que Italia se transforme en un país comunista. Pero escúcheme una cosa, usted no se ha sentado con los comunistas a redactar una misma y única constitución que establece cuál es el bien común para todos. ¿Y entonces qué problema tiene de que haya un gobierno comunista? Usted es un esquizofrénico. Discúlpeseme la pregunta, pero si usted se sienta en la misma asamblea como un par de los comunistas ateos materialistas a firmar la misma constitución junto con ellos, después, ¿qué problema tiene de que ellos gobiernen? Si usted está de acuerdo con ellos en los principios, mijo, hizo la misma constitución que hicieron ellos. Entonces, ¿cuál es el problema de que gobierne el comunismo? Si usted está de acuerdo en los principios que ordenan el orden político jurídico, ¿qué problema hay? ¿Quién tiene el gobierno? Es instrumental. O el comunismo sigue siendo un adversario con el que no se puede cooperar en nada, o es un amigo con el que se puede cooperar nada más y nada menos que en el establecimiento de la ley fundamental del orden jurídico-político de Italia como república. Ahora, si es esto segundo, no hay ningún problema en que lleguen al gobierno, mijo. Deja de ser enemigo a la hora de redactar la Constitución y vuelve a ser enemigo cuando hay una elección. Es una actitud esquizoide, por lo menos, que encubre toda la fantasmagoría de aceptar la cooperación en los principios y después hacerse el enemigo, lo digo, es una ficción, es una mascarada, es de carnaval eso, hacerse el enemigo cuando llega la hora de la elección. Si usted lo ha aceptado como socio, ahora trátelo como socio. No se desgarre las vestiduras diciendo no podemos permitir que haya un gobierno comunista en Italia. ¿Y cómo no lo va a permitir si usted lo ha permitido haciendo la misma constitución que hicieron los comunistas italianos? Eso es un delirio, es demencial. Pero en el fondo no es más que un síntoma. Es el síntoma de la renuncia a los principios. Cuando usted subordina los principios al pragmatismo, se va a ver enredado en la contradicción necesariamente. Y la circunstancia era dramática y era grave en esto. No, en si ganaba la democracia cristiana o ganaba el comunismo. ¿Quién dice que fue mejor que ganase la democracia cristiana? ¿Quién dice que ha sido mejor históricamente que la democracia cristiana terminase sancionando la ley del divorcio vincular, la ley del aborto
y todas las porquerías que tiene la legislación italiana de la República hoy día. ¿Eso es mejor? ¿Bajo qué respecto es mejor? ¿En qué sentido? Es un bien que bajo el nombre cristiano se sancionen leyes contrarias a la ley divina. ¿Eso es mejor que qué? ¿Que esas leyes las sancionen los enemigos de la fe? Que las sancionen los enemigos de la fe es más coherente. Parece mucho peor que las sancionen los que se dicen cristianos y hacen del nombre cristiano una bandera política. El hecho histórico concreto de las elecciones del 48 sirve simplemente como un ejemplo de lo que podríamos llamar el estallido de la contradicción. Si usted, no en un sentido marxista, sino en el sentido de la manifestación clara de cómo cuando usted admite como principios afirmaciones contradictorias y lleva eso a la práctica resultará necesariamente contradictoria. Sea que esa admisión de los principios contradictorios sea explícita, sea implícita, el efecto es el mismo. Y eso es lo que a mí me parece que se da en el caso del énfasis a la participación electoral y a la votación de la democracia cristiana en el año 1948 en Italia. Hago además la apreciación de que impulsar a votar a la democracia cristiana es también inadmisible desde el punto de vista moral, porque era obvio que todo católico moralmente tenía la obligación de apoyar la democracia cristiana. Alguno argumentará, sí, por el principio del mal menor, por lo menos. Usted no tiene por qué pensar que la democracia cristiana es un bien, pero por lo menos es un mal menor. Mire, lo que se llama el principio del mal menor está muy lejos de ser un principio. El mal no es algo que pueda ser elegido como tal nunca. El principio moral es que hay que elegir el bien y hay que rechazar el mal. Y si yo veo a la democracia cristiana como algo malo, ideológicamente y moralmente, no tengo derecho a dar mi voto a la democracia cristiana. ¿Un católico en el año 48 podía ver a la democracia cristiana como algo malo? Perfectamente, claro que sí, ¿cómo no? Partido democratista liberal, partido con tendencias socialistas, partido imbuido del laicismo de Estado de la concepción mariteniana. ¿Cómo no voy a tener derecho a abstenerme de prestarle mi apoyo? Fíjate, un mandato moral, un onceavo mandamiento que decía hay que votar a la democracia cristiana. No dejarás de votar a la democracia cristiana. ¿Pero qué es eso? ¿De qué principio de la moral cristiana se deriva semejante obligación? Ni la primera ni la segunda. Bueno, pero es la urgencia de la hora. La urgencia de la hora es una cuestión prudencial, ¿sí? Y además, si nos apoyamos en el principio de Pío XII de que todo ciudadano tiene que ejercer su responsabilidad en la vida de la República, lo cual es un principio moralmente sano, la responsabilidad no implica una obediencia verticalista y ciega a la presunta prudencia de la autoridad apostólica en materias opinables según los principios de la fe y de la moral cristiana. Y con la
con el agregado de que no solo son opinables y más porque es indiferente una cosa a la otra, porque la opinabilidad no es indiferencia, ¿eh? Si yo tengo fuertes argumentos para pensar que algo es un mal, aunque mis argumentos no sean del todo demostrativos, tengo el derecho a tenerme a esa convicción, porque mis argumentos son fuertes y son sólidos y se apoyan en principios ciertos. Podré equivocarme en alguna línea de argumentos, pero ¿por qué tengo que tenerme argumentos mucho más débiles y con apoyos mucho más confusos? Aunque la cuestión sea opinable, y no hay derecho. De ninguna manera. Podría discutirse si eso se puede imponer a alguien que tenga voto de obediencia, como los religiosos, respecto de sus superiores, pero no en general. No en general de los súbditos respecto de la autoridad que los gobierna humanamente, sea esta autoridad la civil, sea la eclesiástica. Ahí sí hay un principio de responsabilidad que tiene toda persona y que no se opone al principio de autoridad. La única autoridad a la que hay que obedecer incondicionalmente es la autoridad divina. ¿Está claro? La autoridad apostólica, en cuanto define materias de fe, es autoridad divina. Ahora, en cuanto se pone a decir si conviene elegir a este o aquel candidato en una elección política, deja de ser autoridad divina. Porque eso no es materia de competencia de la autoridad divina. Porque al Papa Pío XII no le ha sido revelado ni que la democracia cristiana es un bien o algo bueno, ni que no nos ha sido revelado a los hombres en general, tampoco a él personalmente, y si a él personalmente tiene una religión privada, tampoco es de fe católica, ¿no? Y no hace al ejercicio de su autoridad. La tendría que obedecer él, ir a votar él en todo caso, pero no obligar a los demás a cumplir una obligación que no es de fe católica. Pero acá nos encontramos con una situación que también es arquetípica y que hoy día se repite, ¿no? Yo me detengo en este argumento hay que obedecer a la autoridad en materias opinables, ¿no? Es la autoridad la que tiene que mandar en materias opinables. Es un principio que oímos hoy día inclusive mencionar, pero que para que valga hay que precisarlo. Primero que nada, hay que obedecer a la autoridad en materias opinables. Primera distinción: si las opiniones tienen parejo e igual fundamento, se concede. Si hay una opinión con mucho mejor fundamento que la otra y la autoridad manda a la que tiene el menor fundamento, entonces no se concede. No hay por qué. ¿Por qué? Porque no hay obligación nunca de ser irrazonable. ¿Está claro? Para que la obediencia a la autoridad sea virtuosa, tiene que ser razonable y moralmente recta. Si no, se transforma en una obediencia viciosa, que es pecado. Para que ese principio pase hay que hacer distinciones. No se puede decir así nomás alegremente que en materia opinable hay que obedecer lo que establece la autoridad. Y no, señor, de ninguna manera. Para nada de nada. Porque en lo opinable hay grados de probabilidad. La certeza no admite grados, pero la probabilidad sí. Y una opinión puede tener mucho mejor fundamento que otra. Cuando lo opinable otra distinción importantísima, hay que usar autoridad en lo opinable. Si una de las opiniones es moralmente segura, sólida,
porque es conforme a la ley universal y de siempre, y la otra opinión, en cambio, se aparta de la ley universal y de siempre, y es por lo tanto menos segura, de nuevo hay que obedecer a la autoridad si manda la menos segura. De nuevo no, porque nadie tiene obligación de ser imprudente, y la prudencia manda a tenerse a la ley segura. ¿Está claro lo que digo? Eso pasa cuando, por ejemplo, la opinión que se quiere imponer es disconforme, al menos en algún aspecto, con la tradición. O la opinión que se propone es manifiestamente arbitraria. Y ahora viene otra distinción. Yo he dicho la de opinión más probable y la menos probable, más segura, menos segura. Lo primero tiene que ver con la razonabilidad, lo segundo tiene que ver con la prudencia. Ahora, en tercer lugar, hay que obedecer, en lo opinable hay que obedecer a la autoridad. Si la opinión es una opinión, la opinión que manda la autoridad es razonable y bien fundada, se concede, con las cautelas de las otras dos distinciones. Si la opinión es caprichosa y arbitraria, ciertamente que no. Y de nuevo, ¿por qué? Y porque nadie tiene obligación de obedecer al capricho de otro. ¿Se entiende lo que digo? Nadie tiene obligación a obedecer a lo que es manifiestamente irracional, arbitrario, caprichoso. ¿Está claro? Eso es caer en el voluntarismo y en el autoritarismo. Hay que obedecerlo porque está mandado. Lo mando yo y se acabó. Eso lo puede defender un nominalista seguidor de Occam, pero nadie que tenga claros principios en el orden moral. Nadie que advierta que la voluntad es sana solamente cuando está iluminada rectamente por una inteligencia que conoce la verdad. Porque el capricho es simplemente la voluntad meramente motivada, que no tiene fundamento en la inteligencia. Estas distinciones las hago para que se advierta que ese presunto principio, si lo es solo con cautelas y distinciones por las que hay que hacerlo pasar. Enunciado así como así, no es ningún principio. Porque a la autoridad hay que obedecerla en todo aquello que es de su competencia y según la ley de la competencia. Es decir, aquello que le compete y según la norma que rige y que regula y modera esa competencia. Esa pertinencia, ¿no? Esa relevancia de la autoridad. La autoridad es siempre en orden al bien común. Y esto implica que la autoridad no vale por sí misma, sino solamente en cuanto promueve el bien común. No cuando manifiestamente lo deteriora o va en contra de él. O por lo menos es razonable pensar que va en contra de él. Porque ahí surge la duda. Y el principio moral es que en la duda hay que abstenerse. Que la autoridad diga hay que hacer esto no me saca a mí de la duda. Si ese hay que hacer es caprichoso, es arbitrario, es circunstancial, no tiene sólido fundamento y es claramente controvertible, entonces me deja la duda. Si no puedo inclinarme favorablemente hacia esa opinión que la autoridad manda, y porque hay argumentos fuertes en contra. No digamos ya si esos argumentos son demostrativos, porque si son demostrativos no tengo derecho alguno a obedecer,
Pero basta con que yo permanezca en la duda para que tenga derecho a no obedecer. Porque en la duda me tengo que abstener. No puedo resolver mi duda por el principio de autoridad. Yo tengo duda, pero la autoridad me lo manda, entonces yo lo hago bajo el hecho de que lo hago porque me lo manda. Y bueno, no, mire que no. Porque si usted tiene duda grave de si eso que va a hacer es moral o inmoral, no tiene derecho a hacerlo. Porque en la duda debe abstenerse. Por más que la autoridad se lo mande. Y si le aparece como algo inmoral, claramente no tiene que hacerlo. Por más que se lo mande la autoridad. Con esto vamos a dejar esta clase y en la próxima ya vamos a abordar el otro aspecto general que hemos dicho que resulta interesante analizar en el pontificado de Pío XII en relación con lo que sería antecedente del Concilio II del Vaticano, que es el tema de las grandes líneas de sus encíclicas doctrinales, que ya hemos presentado nombrándolo, ¿no? La encíclica sobre la Iglesia, la encíclica sobre la liturgia, la encíclica sobre la divina revelación, sobre la Sagrada Escritura. Fijémonos que ahí tenemos 3 temas a los que se corresponden 3 constituciones del Concilio II del Vaticano. La encíclica sobre la situación intelectual de la teología en la Iglesia, la famosa encíclica en que se hace el rechazo de la llamada nueva teología, ¿no? Y finalmente los documentos en que, o las alocuciones, discursos, en que Pío XII hace alusión a cómo deben transformarse todas las actividades de la vida social bajo el influjo de la gracia de Cristo y de la virtud cristiana. Lo cual parece tener relación con el tema de la Iglesia y el mundo que aborda la Gaudium Spes. De manera tal que habría como una especie de panorama temático en el pontificado de Pío XII que es recogido por el Concilio Vaticano II. Ahí hay que ver hasta qué punto hay continuidad y hasta qué punto hay, en cambio, distinción y hasta oposición o contradicción entre una manera de abordar estos temas y la otra. Esto lo empezaremos la clase próxima, si Dios quiere. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.